Hola a todos, ya somos 34 personas. Muy bien, todos ustedes. Compartan, sigan compartiendo este video para llegarle a más personas. Hoy nos toca incomodarnos mucho, porque qué rico es incomodarse, mis lastimados. La verdad. Está muy chido. Y ya nos toca. Domingo de charla. ¿Pero qué soy? ¿Quién es este sujeto que está frente a ustedes? Pues mi nombre es Carlos Cervera. Tengo el honor de ser parte del equipo de Juanes Chantico. A mí me gusta decir que soy quien soy momento a momento, pero como el tema lo amerita, hoy también quiero decirles que siempre soy luz y también sombra. Soy luz y soy mi oscuridad. A veces soy más luz, a veces soy más sombra. Y está bien. O está mal, o está simplemente. Pero es lo que me gusta y me late compartirles el día de hoy. Independientemente, como siempre les voy a pedir que no me crean absolutamente nada. Doy charlas, por lo tanto, se puede decir que soy un charlatán. Todo lo que escuchen el día de hoy van a tener que ponerlo ustedes mismos a prueba. Van a tener que probarlo en sus propias vidas, tomar lo que sí les funcione y soltar absolutamente todo lo demás. Pero, pues con mucha mente abierta. Saludos a todos los que me están saludando. Qué bonito que estén por acá. Mi estimado Walter, buenos días. Ale López, buenos días, buenos días. Gracias por estar conectados. Me encanta ver a la banda, a la gente despierta, que le dicen. Yo respeto mucho el que me estén dando de su tiempo, porque pues están vivos y me están dando de su tiempo, entonces es tiempo de vida. Eso lo valoro mucho, lo respeto mucho, así que no les voy a hacer perder el tiempo. Voy a aprovechar lo que me lleve esta charla, pues para incomodarme, incomodarles y que entre todos nos podamos afectar, porque como dice Sriyama Bhagavan, el más grande afecto es ser afectable. Así que vamos a hablar de la luz y de la sombra. Por lo tanto, pronostico que esta charla va a ser incómoda. ¿Por qué? Pues porque soy muy mal hablado, digo muchas groserías, no me tomo tan en serio, la verdad es que no me gusta tomarme tan en serio, y utilizo el lenguaje inclusive, cuando no estoy inventando palabras, por supuesto. Pero sobre todo va a ser incómoda porque justo el tema así es, hablar de la sombra y hablar de la luz, pues siempre incomoda. La sombra siempre dice la verdad, el ego siempre miente. El ego lo que hace es proyectar en la sombra todo lo que considera que es malo. Entonces, básicamente, el ego es lo que se vuelve el enemigo de la sombra. ¿Qué es lo que desearía yo que pudiera suceder durante esta charla? Que yo pueda gestionar mi sombra y empezar a mostrárselas a ustedes. ¿Qué es lo que va a pasar? Que sus egos se van a incomodar, junto con el mío, por supuesto. Pero eso nos va a dar la oportunidad de que todos podamos reconocer nuestra sombra. Siempre que libero mi sombra, yo me lleno de energía. Esa energía entonces comienza a rebosar, llega a ustedes, se llena de energía sus sombras y también comenzará a aflorar. Por lo tanto, sus egos se van a incomodar y van a poner mucha resistencia. Nada más esténse muy pendientes de esto. Permítanse observar su sombra y ríanse. Vamos a reírnos de nuestra sombra. Vamos a dejar de tomarnos tan en serio porque ese es precisamente el primer paso para comenzar a integrar la sombra. Comencemos pues. Estoy seguro de que todos conocemos la novela de Stevenson,
titulada Dr. Jekyll y Mr. Hyde, o Mr. Hyde. Esta novela trata de un médico dedicado a erradicar o eliminar el mal. Y justamente al tratar de erradicar el mal, es que entre sus experimentos genera a la identidad de Mr. Hyde, que era como que su parte monstruosa, la sombra. Ese mismo error lo cometemos todos nosotros. Nos pasa exactamente lo mismo. Queremos eliminar una parte de la polaridad y eso es imposible. No podemos eliminar ninguna parte de la polaridad. Como no podemos eliminar el bien, tampoco podemos eliminar el mal. Lo podemos trascender y de eso hablaremos a lo largo de esta charla. Pero lo que quiero comentarles, y con esto es con lo que quiero empezar, y para eso estoy utilizando el ejemplo de Dr. Jekyll y Mr. Hyde, es que todos tenemos tanto al Dr. Jekyll como al Mr. Hyde dentro y fuera de cada uno de nosotros. Sobre todo las personas que estamos en el camino del espíritu, ¿no? En el camino espiritual, tratamos de manera muy equivocada de eliminar el mal, no solo en nuestras vidas, sino también en las personas a las que decimos que amamos. Pero, honestamente, seguro pueden ver cómo esto ha sido imposible. Tal vez, de repente, sostienen por algún tiempo este camino del ser el bueno, ¿no? El buenitismo que sucede mucho en el camino espiritual, en donde todos sonríen, se miran profundo, hermano, hermana, namaste y todo eso. Y de repente en la noche, ¡brum!, sale toda la sombra, poseídos por esta, y termina expresándose, dejando un estrago en su camino. No sientan culpa por esto. No sientan culpa. Encabrónense si quieren. Júzguenme, ¿no? Conviértanse en mis haters incluso, ¿no? Yo de todas maneras los bendigo por la enorme energía que me están brindando. En esta charla solo se van a quedar los verdaderos guerreros. Se van a quedar hasta el final, ¿no? Nos vamos a quedar hasta el final solo los verdaderos guerreros. Los demás estoy seguro de que no van a poder aguantar el viaje. Y ni modo. Date la oportunidad. Y con la intención de que sea mucha gente la que se quede en esta charla, pues les quiero dar una serie de recomendaciones. Como ya les dije, voy a sacar mi sombra. Y ustedes, pues van a responder a esta. El ego va a querer defenderse. Entonces seguramente comenzará a justificar acciones, a contarse historias, o tal vez simplemente se evada. Algo que no podemos evitar, pero de lo que podemos estar muy pendientes y llevarlo hacia la conciencia. Entonces, tal vez pasen todas estas cosas o incluso comiencen a tener ideas como, ay, esta plática la debería de estar escuchando mi mamá. Ay, esta plática o este ejemplo que acaba de dar el chino, justo es mi pareja, ¿no? La verdad es que este es el juego de Juan Pirulero. Y si ustedes están aquí y están escuchando esto, es que es para ustedes. Recordemos la ley del espejo. Vean completito este video. Cuando lo terminen de ver, vuelvan a verlo tantas veces como quieran. Se van a dar cuenta de que este tema irá profundizándose. Encontrarán o descubrirán cosas que tal vez pasaron por alto la primera o la segunda vez que lo vieron. Y si pueden, por favor, compártanlo. Toda la información que ustedes experimenten y comprueben por ustedes mismos con los demás. Porque, y comenten ahí en todo lo que quieran. Yo voy a estar tratando de estar pendiente de todas sus preguntas y comentarios. No las voy a exponer todas, ¿no?
no tiene tanta utilidad eso, pero si de repente hay alguna pregunta o duda que venga al caso, con mucho gusto la voy a tratar de resolver. Porque como Carl Gustav Jung dijo, conocer la sombra es el camino hacia la paz. Paz con uno mismo es paz con la sombra. Y eso es lo que quiero que nosotros podamos lograr el día de hoy. Poder integrar la sombra, poder abrazar esa oscuridad que muchos de nosotros erróneamente juzgamos, condenamos o incluso demonizamos. No sé si así se diga, ya estoy empezando a inventar palabras. Pero bueno, vamos a comenzar fuerte, duro y tupido. Y por supuesto, ventaneándome. Les comento que en mi infancia, pues yo fui un niño bastante reprimido. Reprimido por los miedos de mi madre. Nosotros éramos 3 varones. Y una de las creencias sombra que tenía mi madre era que era muy complicado crecer varones y pues los varones caemos más en las tentaciones demoníacas. Entonces teníamos o íbamos a necesitar una crianza muy rígida. Y mi mamá fue muy rígida con nosotros, al grado de ser, incluso en algunas ocasiones, hasta represora, ¿no? Entonces fue de alguna manera reprimiendo todo, muchas partes de mi vida. Bueno, yo las fui reprimiendo. Todo lo que mi madre reprimía, todo lo que mi madre condenaba y no permitía que yo experimentara, las fui reprimiendo y convirtiendo entonces todo eso en lo que hoy conozco como mi sombra. Entonces, todo lo que quieres que suceda y expresar y mostrar tiene su contraparte, que es todo lo reprimido y guardado. Eso es básicamente la sombra. Entonces, todo lo reprimido comenzó a guardarse dentro. Se fue acumulando poco a poco dentro de mí partes específicamente que tenían que ver con el sexo, con el alcohol, con las drogas y con las amistades, ¿no? Todas tenidas por mi madre. Entonces, las quería alejar o las demonizaba o me las mostraba como lo peor en mi vida. Y todo eso se fue reprimiendo hasta que llegué a la adolescencia. Y más o menos por ahí de mis 14 años me cambié de escuela, de una escuela laica y mixta a una escuela que recientemente comenzaba a ser mixta, pero que era religiosa. Me pasaron al Colegio Universitario Montejo, conocido como el CUM. Es de Marcelino Champagnat, por supuesto, de los hermanos maristas. Ahí lo que traté de hacer fue convertirme en un niño perfecto, porque fue parte de cómo me creció mi mamá. Como yo, pues nací medio rotito, por ponerle un adjetivo tonto, dislexia, dislalia, disgrafia, déficit de atención, escritura de espejo, algunos problemas de salud. Pues al ver que pues, todo esto hacía sufrir mucho a mi madre, pues quise convertirme en un niño perfecto. Voy a ser el mejor estudiante este año. Entonces mi sombra fue creciendo todavía más y llegó el punto en que era tan grande mi sombra que me pasó lo que nos pasa a todos los que vamos escondiendo nuestra sombra, los que vamos reprimiendo nuestra sombra. Y es que creció tanto que me poseyó y empezó a expresarse. Yo como poseso empecé a expresar todo aquello que había estado reprimido. Entonces, en caída libre, a partir de mi adolescencia y unos cuantos años más, hasta mi temprana adultez, pues consumo de alcohol, consumo de drogas, sexo, amistades, de todo, muchachos, de manera compulsiva y sumamente destructiva. Obviamente, al hacerlo poseso por la sombra, irme hasta el otro extremo del espectro, pues simplemente logró que mi sombra continuara creciendo, se continuara haciendo más grande, porque obviamente la parte de la luz yo la seguía también
mostrando, y cuando me voy al otro lado para convertirme en antisistemas, me comienzo a negar esa otra parte y empieza a crecer mi sombra todavía más, llevando a que yo co-cree las experiencias necesarias en mi vida para encontrar algún tipo de equilibrio o centro. Entonces fallece mi papá y en lugar de yo encontrar un equilibrio, regresé al otro extremo. Entonces fui de ser el peor de los egos al mejor de los egos, de estar poseído por mi sombra a tratar de expresar toda la luz posible en el mundo, ¿no? Y es cuando entro a AA, y no me refiero a las baterías, me refiero a Alcohólicos Anónimos. Voy al otro extremo. Dejé de beber, de consumir drogas, de salir, casi, básicamente me fui poco a poco desapegando de la vida. Pero a ver, para empezar a entrar un poquito más en contexto, quiero que ustedes me compartan qué es sombra y qué es luz, qué es lo que ustedes conocen como luz y como sombra. Si me hacen el favor. Coméntenme, yo aquí les espero, voy viendo sus comentarios. Cuéntenme, ¿qué es para ustedes luz y qué es sombra? ¿Qué es luz y qué es sombra para ustedes, mis lastimados amigos? Cuéntenme, ¿me están viendo? Díganme, ¿qué es para ustedes la luz y qué es la sombra? Francisca Lucero dice, sombra para mí es la oscuridad. Susana Vidal dice, sombra para mí son mis defectos, pueden ser también sentimientos como enojo, ¿ok? Luz es paz en mi interior y sombra son los demonios que me hacen estar en guerra interior, dice Erika Uloa. ¿Quién más me quiere comentar? Felipe Guevara dice, la sombra es el lugar en donde no llega la luz, la parte oscura de alguien, dice Felipe Guevara. Muy interesante, Felipe. Paola Alope dice, sombra en concreto para mí es la parte lastimada de nuestras emociones, defectos de carácter, máscaras, etc. Y luz son nuestras cualidades, nuestra mejor versión. Bueno. Y correcto, esto ya lo he escuchado muchísimas veces. Luz es paz, sombras son miedos. Miren, en realidad, en el camino espiritual cuando se habla de la luz y de la sombra, o también en psicología cuando se habla de estas, no tiene que ver con defectos y con virtudes. En realidad, tiene que ver con el inconsciente, o mejor dicho, subconsciente, porque es de Carl Jung, ¿no? Y así es como lo pone Carl Gustav Jung. Lo propone de esta manera. La sombra es lo que escondemos de nosotros mismos y de los demás, por supuesto. Y la luz es lo que mostramos y exponemos desde el ego. Entonces, la sombra se encuentra en el subconsciente
y está formada por todas las enseñanzas, todo lo que fuimos aprendiendo, por todos los condicionamientos de la infancia. Empieza más o menos a los 3 años de edad a formarse esto. Por ejemplo, cuando tú ves a un niño, más o menos como de 3 años de edad, y le dices, no hagas esto, justo eso es lo que más va a intentar hacer. O de repente dices una palabrota y le escucha el niño y le empieza a repetir, dice, chinga su madre, ya la cagué, no digas eso, no digas eso, no digas. Y el niño está repite, repite, repite. Mamita y papito y el resto de la sociedad, como quieren que nosotros sobrevivamos y lo mejor para nosotros, si tal cosa existe, pues empiezan a condicionarnos para poder encajar en la sociedad. Desde, por lo general, juicios morales. Nos quieren hacer personas de bien, que le dicen. Entonces, tratan de premiar ciertas actividades y de castigar ciertas otras. Independientemente, como vivimos en las polaridades, y estas existen y solo podemos fluctuar entre ambas, vamos a seguir expresando o tratando de experimentar o de que éstas se expresen a través de nosotros siempre. Pero el ego significa yo, está formado por las personalidades. Personalidad quiere decir máscara, tal cual. Y todos tenemos personalidades, egos y máscaras. Todos les tenemos. El ego es la luz. La máscara es la luz. Lo reprimido es la sombra. No tiene que ver con virtudes y defectos. No tiene que ver con bien ni con mal. No tiene que ver ni con el alma ni con el ser. Y pues no es cuando nos referimos a divinidad, máscara o ego. No va por allá. La luz es lo que le da la luz, lo que sale afuera. Todo lo que sale afuera, eso es lo que se conoce como la luz. Es la parte luz de mi ser, es lo que muestro al mundo. La parte sombra es todo lo que escondo de los demás y también de mí mismo. Es todo lo reprimido. Así de sencillo es. Luz y sombra. Vamos a ponernos en contexto. Entonces, el ego, la máscara, la luz, son todas las personalidades creadas a partir de las creencias heredadas y experiencias del pasado. Es para sobrevivir. Nos ha servido para sentirnos queridos, para ser aprobados, para sentirnos amados por los demás. Por eso, todo el mundo opta por el buenismo. Quiero ser bueno, y en el camino espiritual ahí andamos vestidos de blanco, mirando profundo, hablando lento, hermano, hermana, namaste, y la paz sea con todos, aunque por dentro, o cuando nadie me ve, sea expresar todo lo demás que está allá escondidito desde la sombra. Entonces, básicamente, lo podemos ver de esta manera. Conocen a gente que es muy rígida con sus dietas, ¿ok? La gente que es muy rígida con la dieta, por lo general, la sombra es la gula, ¿no? La glotonería. Están con la dieta, están con la dieta, están con la dieta, están con la dieta, y de repente hay un día en la que se revientan así enormemente cantidades de carbohidratos, azúcares y grasas no saturadas. Todo lo reprimido, básicamente, es la sombra. Lo que ves de los demás y quieres cambiarlo porque te caga, ¿no? Cuando ves algo en los demás y te caga y quieres que sea diferente, esa es tu sombra. Esa es tu sombra proyectada en los demás. Todo lo que te da envidia, ¿ok?, es tu sombra de todo lo reprimido. Por ejemplo, cuando fui a la UANES hace muchísimos años, en la India, pues de toda la gente que hay, el mayor grueso de gente está compuesto por chinos, no
o sea, asiáticos, sí, yo también soy de China, pero no soy de China, pero tengo ascendencia china, pero ellos sí, ellos nacieron, crecieron y vivían en China y hacían el viaje para la India. Entonces, más de la mitad del grupo de extranjeros eran chinos y se comportaban, por supuesto, con sus personalidades, con sus creencias, conforme a su cultura. Para manejar grupos tan grandes de gente ahí en la UANES, pues tenían tiempos, procesos y métodos. De repente es la hora de comer, todos van a ir al comedor, tienen que hacer fila para agarrar su plato, su no sé qué, y luego están el buffet, ¿no? Y haces la fila y pacientemente vas avanzando en ella hasta que te toca, te sirves y vas a comer, luego tenías de comer, llevas tu plato, barabín, barabá. De repente que vamos a ir al templo, hay que agarrar los camiones o nos vamos a ir a otro campus. Entonces, a tal hora hay que hacer la fila del camión. Todos muy obedientitos en Occidente, esperábamos la hora, llegábamos y nos empezábamos a formar. Los chinos nunca hacían eso. Los chinos no conocen las filas. De repente está la fila toda esa formada y los chinos se iban colando, se iban metiendo, ¿no? De repente, a la hora de la comida, está la fila de la comida, el chino pasó, agarró sus platos, se fue a encontrar qué es lo que quería agarrar, se sirvió, se fue y se comió, ¿no? Y todos los demás así nada viéndolos de... Pero obviamente no nos permitíamos expresar nada porque estábamos en la UANES y somos gente espiritual, ¿no? Y el chisme está culero. Nada más lo pensábamos, los juzgábamos desde afuera. Lo que yo pude descubrir en ese viaje fue que en realidad yo me moría de ganas de poder hacer eso, era mucho más práctico. No te vas a comer todo lo que está en el buffet. Tal vez quieras el plato 1 y el 6, porque tienes que estar esperando a que el de adelante, que tarda 223 años, que está agarrando chícharo por chícharo, ¿no? Haciendo la fila más larga y más cansada, ¿no? Se brincaban los chinos, comían y se iban y listo. No quiere decir que esté bien o que esté mal, sino simplemente que a mí, como me educaron a ser muy correcto, ¿no? Muy propio, tengo educación, tengo estos condicionamientos, me veía yo imposibilitado de hacer lo contrario. Pero ahí, en lo contrario, estaba latente ese deseo. Era mi sombra que estaba diciéndome, mírame, mírame, ponme atención, ve cómo sigo aquí, tú tienes ganas de hacerlo y no lo quieres ni ver, ni mucho menos mostrar. Eso es la sombra. Todo aquello que dividimos entre bueno, malo, cómodo, incómodo, correcto o incorrecto, simplemente son los extremos entre luz y sombra. Lo que creemos bueno, malo, cómodo, incómodo, correcto o incorrecto, en otra parte del charco puede estar al revés, puede ser diferente, los valores cambian. Entonces, los espectros entre luz y sombra, también, si los comparamos con las de otros países o culturas, van a ser diferentes a los propios. Por eso, simplemente el juicio que nosotros hacemos sobre los actos, creencias o pensamientos, simplemente van agrandando, haciendo más amplia los extremos entre luz y sombra. No tiene nada que ver, como te estoy comentando, ni con el alma, ni con el verdadero ser, ni con la conciencia superior, ni con nada de eso. Son simplemente luchas de egos con otros egos. Eso es la luz y la sombra. Dentro de la sombra está lo que se conoce como creencias sombra. Y dentro de la luz están las que conocemos como creencias luz. Cuando yo les pregunto qué es para ustedes la luz y qué es para ustedes la sombra, me muestran cuáles son sus creencias luz y cuáles son sus creencias sombra. La luz es las virtudes, ser bueno, es la paz con uno mismo, es no sé qué, ¿no? Todo lo bonito, todo lo que creemos que necesitamos allá afuera o que el mundo necesita para, no sé, para ser felices o quién sabe qué tipo de creencias tengan, pero son las que se atreven a decir. Y en la sombra es todo lo que consideramos como malo, lo que hemos condenado
de toda la existencia, todo lo que he condenado con base a mis creencias y a mis experiencias, ¡pum!, lo voy llevando hacia la sombra. Lo reprimo, lo condeno y trato de que nadie lo vea. Terminando mi primer viaje a India, pues me dieron un certificado de constancia que decía despierto, ¿no? Y yo decía, ya estoy despierto. ¿Y qué es eso? No lo sé. Pero supongo, creo, y por lo que he observado, leído de películas, de otras personas, de algunos referentes, pues el ser despierto entonces se tiene que vestir de blanco y tiene que hablar profundo y tiene que ser muy ecuánime a la hora de dar sus pláticas, ¿no? Y eso es lo que empecé a construir como máscara, como identidad de la luz. Eso fue lo que yo empecé a mostrar a partir de ese momento. Ahora, nos pasa a todos. Por afuera somos muy buenitos, muy buenitos, muy buenitos, hasta que ya no podemos ser tan buenitos y sale, ¿no?, cuando nos posee la sombra y ¡boom!, le rompemos la madre, sobre todo a la gente que decimos más querer o más amar. Entonces yo en la vida me volví sumamente soberbio, sumamente rígido y además intransigente con la gente. Obviamente en cortito, ¿no? Cuando no me veía, ¿no? Cuando era más por acá. A la gente que tenía yo más cerca. Pero por afuera era yo príncipe, ¿no? El despierto. Buda y yo éramos, uno. Cuando por el otro lado nada más agarraba a librazos de las enseñanzas de mis vagabanes a las demás personas. No se me olvida. Una de las personas a las que le hice esto fue a Patti Álvarez. Patti Álvarez es una advanced trainer que también perteneció a la UANES algún tiempo. Y recuerdo que después de mi primer viaje a India, al poco tiempo, decidimos que le teníamos que hacer una intervención a esta pobre mujer. ¿Por qué? Porque creíamos nosotros que estaba haciendo algunas cosas mal, ¿no? Bien, mal, correcto y correcto, cómodo y cómodo. Patti, no lo está. Y hay que hacérselos saber. Porque nosotros sabemos qué es lo que está bien, sabemos qué es lo que está correcto, sabemos qué es cómo se deberían de conducir las cosas en el camino espiritual. Y ella no lo está haciendo como nosotros creemos que debería de ser. Entonces, ahí te va. Yo con la máscara del bien despierto, ¿no?, con la parte de la luz, llego a hablar con Patti junto con otro grupo de trainers y de repente sale mi sombra y terminamos mentándonos la madre, haciéndole pasar un momento sumamente incómodo y además muy doloroso. De esto ya he hablado con ella y hemos podido sanar todas esas cosas, pero me queda clarísimo cómo el simplemente tratar de negar alguna parte de nosotros invariablemente termina convirtiéndose en sombra, y si la sombra se hace demasiado grande te va a poseer y se va a terminar expresando 70 veces 7. Mientras más grande es la luz, más grande es la sombra también. Entonces, por eso te cagan tantas cosas tan pendejas de mucha gente, tal vez de mí, ¿no? En el en vivo pasado, de repente hubo gente que se encabronó porque yo digo groserías. Son solo palabras, palabras a las que les ponemos significados. Definitivamente los significados que yo le doy varían con la que le dan las demás personas. Pero son solo palabras. ¿Por qué nos puede cagar tanto? ¿Por qué nos mueve tanto el hacer y deshacer de las demás personas? Porque nuestras sombras son muy grandes, así como las máscaras que mostramos a la luz. Entonces pregúntate, mi lastimada amigue, ¿qué creencias tienes escondidas dentro de ti? ¿Cuáles son esas creencias sombras de las cuales ni siquiera eres consciente? Trata de empezar a ver todo eso que has condenado, que has juzgado como negativo y que tal vez lo único que está haciendo es que te estés desapegando de la vida, te estés desenganchando al vivir, que dejes de oler, porque ya ni hueles ni apestas, ¿no? Como caca de paloma. Y sobre todo, ¿qué tipo de decisiones has tomado en tu vida para que la gente te apruebe?
para que la gente te dé la palmadita y te diga, ay, qué bueno es tal fulanito, más chula sotanita, más correcta merenganita, todo con tal de poder sentirnos amados. Yo me casé y dije, o creía que quería tener hijos. Mi pareja y yo, bueno, mi ex, por más que intentamos por mucho tiempo embarazarnos, no pegó. Hoy puedo darme cuenta que no pegó porque dentro de mí había una creencia sombra, una creencia que yo había condenado y ni siquiera era consciente de esto. Yo no quería ser padre, ni siquiera que creía en el matrimonio. Pero como no se puede expresar eso, como está muy mal visto, como va a incomodar a mucha gente, yo decía todo lo contrario de manera muy inconsciente. A la luz mentía y la sombra me quería decir la verdad, pero yo no me atrevía a verlo. Todo como resultado por experiencias familiares, ¿no? Que sé yo, se las cuente. Pero así dentro de cada uno de ustedes hay un montón de creencias sombra que están llevándolos a tomar decisiones que lo único que están haciendo es ir en contra de la expansión de la vida. En el camino espiritual, bueno, en general, pero yo veo mucha gente en este camino espiritual, estas personas que tienen este tipo de creencias sombra se vuelven personas a las que se les conoce como personas enredadera. Estas personas enredaderas son o el amigo, o la pareja, o la mamá, o el papá, o el jefe, ¿no? Pero la característica que tienen las personas enredaderas es que piden, piden y piden que se les resuelva la vida. Quieren que tú les resuelvas la vida. Y en el momento en el que no lo haces, ¡pum!, te condenan como una persona mala. Una persona egoísta. ¡Ay, qué malo eres, qué egoísta eres, qué injusto eres, qué lo que sea, ¿no? Les comento, en el camino espiritual está repleto de enredaderas. ¿Quién no conoce a la señora que se levanta a las 3:30 de la mañana a hacer su asana, su meditación, ¿no? Y luego se conecta con el universo para pedirle a la divinidad que le quite a todos los pendejos del camino del día de hoy, ¿no? Culpando siempre a todos los demás, tratando de buscar una vida de paz. Y en la noche, ¿no?, patean perritos. Son el tipo de personas que se pegan, ¿no?, a la chichi del gurú. Se pegan a la chichi del gurú y están mamando todo lo que pueden. Y en el momento en que dejan de obtener lo que están buscando desde la conveniencia, se rebelan y se van. A mí me pasa todo el tiempo. ¿Por qué? Pues porque yo estoy abierto a hablar con el que quiera. El que quiera me manda un correíto a yosoy@carlosherrera.com o me manda un telefonazo o por Facebook o por donde sea. Nos conectamos y platicamos. Pero porque yo veo que en la sombra de todos hay un potencial enorme. Hay un montón de energía que nos llena de valor para expandirnos, para crecer. Entonces, por eso a mí me gusta mucho entrar en contacto con mi sombra y con la sombra de los demás. El problema para el tipo de personas enredadera es que la sombra está vista como algo diabólico, como lo malo, como lo que no debería de existir. Y se basan, además, en buscar solo lo que creen merecer. Yo merezco, yo merezco, yo merezco, yo merezco, y no en el dar. Entonces hay una gran falta de responsabilidad y toma de responsabilidad o de conciencia. La verdad es que yo estoy para acompañar, ¿no? Yo no estoy para decirles a las personas qué hacer o qué dejar de hacer. No estoy para resolverle la vida a nadie. Si con trabajo puedo, con la de príncipe, ¿qué chingados voy a estar resolviendo la vida de los demás? Pero me encanta servir y me dedico al servicio también. Entonces, el servicio desde el acompañamiento, desde el acompañarte a tomar conciencia y sobre todo a tomar responsabilidad.
Hace algún tiempo llegó una pareja joven que estaban a punto de casarse. Llegó primero la chica y me dijo que estaba dudando en casarse porque pues, ella quería seguir experimentando con otras personas. Y yo le dije, ¿y cuál es el problema? No, pues es que es inmoral, está muy mal hacerlo. Yo dije, bueno, pues entonces la solución para ti pudiera ser que vieras en tu futura pareja una persona nueva cada día, porque así es, pero pues es complicadísimo lograr eso, pero es posible, tal vez esa pueda ser tu solución. Los que se casaron y continuaron en el camino espiritual. Lo que no se habían dado cuenta ambos dos es que eran ambos dos personas enredaderas. Este quería que le resolviera la vida esta y esta quería que le resolviera la vida este. Entonces no iban, pero ni para dónde. El caso Cazuela es que pues, sus dinámicas se convirtieron muy gachas, pero comenzaron a hacer todo y hasta lo imposible por mantenerse juntos. Pero ¿desde dónde lo estaban haciendo, mis lastimados? Realmente desde el amor. Lograron descubrir con el tiempo que ahí debajo, en la parte sombra, había una creencia sombra que venía desde la tatarabuela, ¿no? En sus familias hay más o menos como un dicho de que tú aguanta, hay que aguantar todo, lo importante es la familia, ¿no? ¿Cuántas personas no aguantan hasta de lo que no deberían de aguantarse por este tipo de creencias sombra? Creencias heredadas de las cuales ni siquiera somos conscientes y que nos llevan a tomar decisiones y hacer cosas que llevamos a la luz con tal de caer bien, de ser aprobados, de sentirnos amados. El caso es que, pues como continuaron siendo personas enredaderas, no quisieron tomar responsabilidad y tomar conciencia, ustedes lo saben, puede ser muy confrontativo y duro, pues terminaron abandonando el camino espiritual, culpando a los gurús, culpando a los maestros, culpando a la noche, la lluvia y la playa, como muchas personas. Entonces, mis lastimados, es muy importante el empezar a permitirnos descubrir cuál es nuestra sombra, porque tengo que recordárselos. Si tú no te permites descubrir tu sombra, va a crecer tanto que te va a poseer y va a empezar a co-crear experiencias en tu vida con la finalidad de poder experimentar la sombra. Y a todos nos pasa todo el tiempo. Para poder descubrir la sombra, la buena noticia es que no tenemos que ir muy lejos. Por lo general, está junto a nosotras. La podemos ver reflejada en la pareja o en el jefe, ¿no? O en los amixers. Todo lo que me rodea, ¿no? De repente AMLO o Peña Nieto, ¿no? O tal persona, nos muestra la sombra que hay dentro de nosotros, ¿no? Que los carnívoros, ¿no? Que los veganos, ¿no? Que los monógamos, ¿no? Que los no monógamos. Todo empieza a tratar de mostrarnos nuestra sombra como reflejo. La clave está en darte cuenta qué es lo que te emputa. Todo lo que te empute, ahí es donde está reflejada tu sombra. Es lo que te está mostrando todo lo que hay dentro de ti y has reprimido. Es la parte de la enseñanza del yo soy eso que la gente no quiere entender o no logra entender. El viernes pasado llegó una persona a verme, pero llegó cargadita, ¿eh? Y así como que bien movidator. Resulta que esta persona contrató para un trabajo a otra persona, un trabajo importante que tenía que entregar a otra persona, y pues no resultó ser lo que esperaba, simplemente. Pero la manera en la que me lo empezó a contar es cuando te das cuenta de que no es consulta, que no es acompañamiento, solo quiere sacar es la sombra expresándose, ¿no? Es que no mames, lo contraté y es un huevón y arrastra los pies y todo lo me estorba, cometió tantos errores, yo tuve que corregir todos esos errores. Encabronadísima esta persona. Y para empezar a decir, como decía
difunto esposo, ¿no? El que nace para huevón, no hay ni cómo ayudarlo. Y una vez me quedaba bien. Y como yo no decía nada, me lo volví a repetir. El que nace para huevón, no hay ni cómo ayudarlo. El que nace para huevón, no hay ni cómo ayudarlo. Y le dije, bueno, la verdad es que yo soy bien huevón. Entonces no sé ni cómo ayudarte yo a ti. Y lo puedo ver en mí, porque sí me estaba encabronando. Obviamente era mi espejo, ¿no? A mí me encanta echar la hueva, pero todavía me cuesta de repente trabajo el permitirme echar la hueva, ¿no? Porque en mi parte sombra, donde todavía están estas creencias en las que yo tengo que ser perfecto, no me dejan ser quien quiero ser momento a momento. Y en eso se basa el problema, en la rigidez que te da la búsqueda de ser luz, y solamente luz, en la búsqueda de esconder y evitar expresar la sombra. Te vuelves rígido completamente, te voltea en adharma, vas en contra de la expansión. Porque mire, Chino, entonces me estás diciendo que yo ya no puedo estar diciendo nada. Haz lo que te dé la gana, mi lastimade. Pero también hay maneras de decir las cosas, hay maneras de compartir las cosas. Pueden llegar conmigo y compartirme lo que quieran. No me gusta mucho involucrarme en chismes. Pero, por ejemplo, con el mismo ejemplo de esta persona, una cosa es llegar y decir, fíjate que tenía este trabajo, contraté a esta persona y no fue lo que esperaba. Incluso me salió contraproducente. Fin, eso es compartir una experiencia, una idea. Pero que sea tan visceral, ¿no? El comentario, que sea cargado con tanto enojo, con tanta ira, con frustración, pues es nada más la muestra de que es la sombra expresándose a través de mí. El problema es que las personas, como ya les dije, las enredaderas, en lugar de utilizar la oportunidad que la vida les da para empezar a descubrir la sombra, transformarla y despertar, simplemente lo condenan. Está mal, es demoníaco, no debería de ser, hay que acabar con esto. Por eso, a mí me encanta decir que soy poliamoroso. Amigues, soy poliamoroso. ¿Por qué? Porque hay un chingo de banda en el camino espiritual, puta, que se mueve, ¿no? Que les encabrona, ¿no? La banda mocha se escandaliza cuando digo estas cosas, ¿no? Hace poco una chica me comentaba que su pareja era muy, muy, muy irresponsable. Chino, mi pareja es sumamente irresponsable. Con lo que me estás diciendo de la ley del espejo, quiere decir que yo soy irresponsable, Chino. Yo le dije, efectivamente, eso es lo que quiero decir. No, Chino, imposible. Soy tan responsable que incluso me ocupo de las irresponsabilidades de mi pareja. Y yo, exactamente, eres irresponsable contigo misma. Le pregunté qué irresponsabilidades hace tu pareja. Y me dijo, es huevona, sale de repente a pendejear o a tomar, seguramente me pone el cuerno, ¿no? Tengo que pagar hasta sus deudas. Y dije, eso es lo que haces. ¿Tú qué haces con todo eso? Pues yo resuelvo sus irresponsabilidades. Y le repetí, ahí está, eres irresponsable contigo misma. Eso es lo que te está mostrando tu sombra. Dentro de tu sombra está toda esa parte y a la luz quieres mostrar completamente otra cosa. Pero mientras más grande la luz, la sombra también es más grande. Todos aquellos buenites, ya los quiero ver enojados, muchachos. Ya me imagino cómo se ponen. Todos aquellos célibes, ya me imagino cómo está la sombra cuando van a misa, ¿no? Puta. Lo ideal, muchachos, es poder integrar ambos extremos, porque son extremos. Entonces, mientras más grande es uno, más grande es el otro. Pero hay que ir viendo cómo que los extremos no sean tan grandes.
¿Y cómo pudiéramos entonces integrar la sombra? Bueno, pues todo aquello que te perturba y te molesta, comienza a hacerlo tú. Date chance de experimentar. Todo eso de lo que te escandalizas, trata de hacerlo aunque sea un momentito, a ver qué pasa. Igual y hasta empiezas a encontrar un poquito de comunicación y comunidad, ¿no? Entrar en comunidad, entrar en unidad con todos los demás, con todo eso que juzgas. ¿Qué pasaría si de repente todo un día, todo el día, te dedicaras a huevonear por completo? Hoy no voy a hacer ni puta madre, chinga su madre. No voy a lavar platos, no voy a arreglar mi cama, es más, voy a salir a pasear y voy a dejar mi casa como está, me vale más. A ver si puedes, ¿no? Pero date chance, y vas a ver cómo todas tus programaciones empiezan a moverte, ¿no? ¿Qué pasaría si por un día no vas al gym o rompes la dieta, ¿no? O no te matas en el trabajo por un día? ¿Qué pasaría? Porque además, los tengo leídos, muchachos. Somos uno. Todo lo que está en su sombra, estoy seguro de que cuando nadie les ve, lo hacen. Eso también. Estamos acostumbrados a dar una imagen y buscamos sostenerla siempre. Sostenerla siempre. Es la típica señora que hasta para sacar la basura se tiene que maquillar y echar perfume, ¿no? Solo va a sacar la basura y entrar otra vez, pero no, tiene que estar maquillada, arreglada, porque es tan rígida esa imagen y la quiere sostener por siempre. Así cada uno de nosotros hemos construido imágenes que buscamos sostener, pero simplemente porque nos queremos sentir amables. Pero ahí no hay nada de libertad. Eso es simplemente pura rigidez. ¿En qué nos ha convertido esto, mis lastimados? Pues en una bola de hipócritas. Eso es lo que somos, porque estamos divididos en dos. Por un lado es el ego o la máscara, y por el otro lado está toda la sombra, ¿no? Lo que mostramos a la luz y lo que no mostramos a la luz, lo que tratamos de esconder de los demás. Se nota en cómo se visten, ¿no? Cómo actúan, en lo que dicen. Puta, si eres antisistema, te comportas como alguien que se debería de comportar siendo antisistema. Te vistes, haces, compras cosas y todo lo que supuestamente debería ser un antisistema. Y si eres un prosistema, haces todo también como eso cuando te están viendo. Porque cuando no te están viendo, haces también todo lo otro. De a poquitos, tentándolo, al menos por pensamiento, ¿no? Ahí está también, esa es la verdad. Nos vamos y paseamos entre los extremos. El problema es que nos condenamos por eso. Sentimos culpa cuando eso sucede. Y la neta, ¿para qué? ¿Para qué estamos sintiendo culpa si de todas maneras seguimos haciéndolo? Como los del Frente Familiar Pro Vida, ¿no? Ahí están en sus manifestaciones, nos importan las dos vidas importan, ¿no? Pero hasta allá llega el asunto. No veo que hagan realmente mucho por las niñas que nacen después, o por las mujeres que sí paren después. ¿Cuánta gente hay ahí viviendo en la calle, no? Mostramos una cara al mundo y por el otro lado no. ¿Cuántos de esos pro vida no tienen una enorme irresponsabilidad en la crianza de los propios hijos, ¿no? Tienen hasta casa chica. Todos tenemos un tío o un abuelo que tenía su casa chica también. Y por un lado decía ser muy correcto y hablar de moralidad y hablar de esto y de aquello. Y por el otro lado hacer otra cosa. Todos de repente manejamos dobles vidas, mis lastimados amigos. Pero ¿para qué estamos manejando dobles vidas? Si además todo el mundo lo está haciendo. ¿Por qué no mejor empezamos a mostrar ambos extremos? Tanto la luz como nuestra parte sombra. Tanto lo que consideramos como bueno, como un poquito de lo que consideramos como malo. Lo ideal sería el poder dejar de juzgar
Pero eso vamos a llegar un poquito más adelante. Entonces, todos ahí vamos, ¿no? En el camino espiritual, muy espiritual, pero haciendo de repente cosas que nosotros mismos consideramos como negativas o aberrantes de repente, ¿no? Checa tu historial de búsqueda en internet, ¿no? Por eso, ya sé por qué lo borras, muchachos. Cuando ya todos tenemos ese mejor amigo al que ya le dijimos, oye, si me muero, no seas gacho, borra mi historial de internet, ¿no? Porque no voy a hacer que se entere la gente de lo que consumo y lo que veo cuando nadie me ve. De repente se divorcia fulanita y hasta sus amigas más cercanas son las que empiezan con el chisme. ¡Ay, qué horror! Seguramente es porque... Y empiezan a inventar un montón de cosas alrededor de todo lo que proyecta su propia sombra. Todo, el 67% de los mexicanos, esto es un estudio que estuve investigando, confesó haber sido infiel en algún momento. De ese 67%, el 59% se ha arrepentido de la infidelidad. Coño, ya para qué, muchachos, por Dios. ¿Qué tan fuerte pueden ser los condicionamientos y las creencias, sobre todo basados en lo moral, que solo nos condenan a estar repitiendo mismos patrones, a repetir el pasado, y además nos llenan de un chingo de sufrimiento? Entonces, muchachos, tenemos dos caras. La cara de la inocencia, ¿no? Y la cara real. Obviamente esa cara de la inocencia es la que estamos mostrando al mundo, pero la cara real ahí está. Y de repente empieza a asomar y empezamos a hacernos conscientes de esta. Entonces, revisa qué pasa cuando te quieres vestir de una manera, pero te tienes que vestir de otra. Cuando de repente eres amable, cuando no quieres ser amable. Cuando finges estar escuchando, cuando no quieres escuchar. Eso, lo único que ha ocasionado es que tu lado sombra vaya creciendo, creciendo, creciendo y creciendo, hasta que sale y se expresa. ¿Cuándo creen, muchachos, que sale la sombra? ¿Cuándo ustedes creen que sale la sombra? Por lo general, nuestro lado sombra sale de noche, o cuando estamos solos, o cuando nadie nos ve. De día somos unos o unes, y de noche somos otros. ¿Y qué ayuda a liberar a la sombra? Pues sí, el alcohol, las bebidas alcohólicas, ¿no? Por eso está el dicho de que los borrachos siempre dicen la verdad, porque sale la sombra siempre, ¿no? Cuando uno está pasadito de copas, la sombra siempre se está manifestando. Míralo en las cosas, míralo en lo que pasa a tu alrededor. Todo lo sobre lo que estás comentando, ¿no? Todo a lo que muestras tu desagrado y tu encabronamiento, esa es tu sombra. Todo lo que quieres rechazar y negar está dentro de ti. El ego siempre miente, la sombra nunca miente, muchachos. Entonces, con las personas que platican conmigo, me sucede un montón, mienten, llegan conmigo a platicar, pero porque quieren caerme bien, o porque quieren que les dé la palmadita en la espalda y se jodieron conmigo no va a pasar eso. Yo voy a seguir indagando hasta que la sombra suceda y diga la verdad y encuentre las verdaderas motivaciones, pero para darnos la oportunidad de no juzgar nada de eso, para poder permitirnos verdaderamente empezar a vivir con un poquito más de libertad e integridad. Entonces, pregúntate, ¿qué es lo que dices para seguir quejándote de las demás personas, para seguir culpando afuera? Date cuenta cómo continúas haciendo las cosas que haces para que te vean, para ser visto. Por eso están las redes sociales. Chécate Instagram, ¿no? En Instagram hay unas vidas. Puta chingón, sí. ¿Por qué no subes lo que haces de noche? ¿Ah? Ay, no, es inmoral, estaría padrísimo, pero les digo, somos unos hipócritas. De repente se cuela el pack
de una pobre chamaca que confió en su novio y le mandó unas nudes, y el cabrón lo comparte, y terminan compartiendo los propios y extraños. Y no solo varones, mujeres, ¿no? Gente propia y extraña, morbosos hasta la madre. De repente hay un choque en periférico. ¡Ay, qué horror, pobrecitos! Ojalá Dios los tenga bien, los proteja y no sé qué puta madre. Pero cuando pasas, hasta bajas la velocidad. Hasta bajas la velocidad para enterarte bien del chisme y te vuelves ahí, ¿no? Somos muy hipócritas. Queremos continuar sin ver nuestra sombra, sin integrarla. ¿Y por qué es importante integrarla y dejar de juzgar las cosas, mis lastimados? En este plano siempre van a haber los opuestos. Son dos polos. Así como hay luz, hay sombra. Así como hay día, hay noche. Así como hay energía masculina, hay energía femenina. El tratar de negar alguna de estas simplemente va a convertirse en problemas, en caos. En este plano, todo lo que fluye se encuentra jugando entre ambos polos. Si dejas de condenar o de tratar de mantenerte en solo un extremo del polo, lo que va a pasar es que la longitud entre cada uno de los extremos se va a cortar. Entonces te vas a mover entre ambos con mucha más libertad y vas a poder decidir quién quieres ser en libertad, no desde las creencias sombras, no desde los condicionamientos ni la culpa. El Buda lo llama el camino de en medio. Eso es lo que deberíamos de hacer todos, y no lo digo yo, lo dijo el Buda, el camino de en medio, jugar entre ambas polaridades. Eso es la iluminación, mis lastimades. Estar en el centro es decidir quién quieres ser, pero nunca condenando a ninguna de las polaridades. Eso es lo importante, dejar de condenar a ninguna de las polaridades. No hay bueno ni hay malo, todo es neutro. Quien lo está juzgando es la mente, simplemente. Yo les pregunto, ¿quiénes de aquí quieren ser felices? ¿Quiénes de aquí quieren una vida fácil? Dense cuenta, ¿quién quiere una vida fácil? Todos lo van pidiendo, y sobre todo en el camino espiritual. Quieren una vida fácil, quieren una vida fácil. En este plano no existe tal cosa, mis lastimados. La expansión y la evolución de este plano tiene que ver con las energías que se encuentran entre sí, chocan para poder generar el crecimiento. El maestro no nace, se hace con base a las experiencias que va teniendo a lo largo de la vida, pero desde una perspectiva diferente, dándole a las dificultades la bienvenida. Bienvenidas sean todas las dificultades, porque me dan crecimiento. Dense cuenta cómo es más fuerte un niño abandonado que un niño sobreprotegido. Es mucho más fuerte. Obviamente lo ideal sería el camino del medio para la crianza de ese niño. Ni muy, ni tan. No irnos a los extremos. No rechazar todo lo que está en la sombra. Encontrar el justo punto medio. Yo puedo ver hoy cómo todo lo que ha pasado en mi vida, sobre todo lo que he juzgado como malo, negativo o incómodo, fue sumamente útil para mi crecimiento. Es lo que más me ha vuelto humilde, para convertirme en una persona humilde y más, muchachos, a las bestias como yo, a palos, ¿ah? Pero gracias a todo eso que me pasó, hoy puedo estar frente a ustedes compartiéndoles esto, acompañándonos entre todos. ¿De qué me sirvió haber juzgado las cosas como buenas o como malas? Si en perspectiva puedo darme cuenta de que todo ha sido perfecto y que el único que se la ha hecho cansada ha sido Príncipe.
¿Desde dónde? Desde alguno de los extremos de mi ego, o desde el mejor de los egos, o desde el peor de los egos, pero sigue siendo ego. Además, el problema es que disminuir algunas de las polaridades en tu vida te puede matar. Eso es lo que puede pasar. Dense cuenta cómo este querer agradar, ser los buenitos, esta máscara que llamamos luz, nos tiene posesos y sin la capacidad de poder ser libres. Y decimos y hacemos las cosas para que las demás personas nos quieran. Entonces estamos negando una gran parte de nosotros, negando por no querer verlas, pero que sí las hacemos, porque la sombra de repente sale. Y de repente sale la sombra. Y cuando está muy lleno el sumidero, rebosa, muchachos. Rebosa ese sumidero. El problema es que lo condenamos. Entonces, inconscientemente, como yo sé lo que hay en mi sombra, o ya lo estoy empezando a ver, pero no quiero aceptarlo y ya lo he condenado y demonizado, inconscientemente, yo preferiría morirme antes que la gente sepa la verdad. Inconscientemente prefiero morir antes que la gente sepa la verdad, que yo ya empiezo a sospechar. Entonces, mi inconsciente le está diciendo a mi cuerpo que tal vez debería de apagarse. Checa cómo está tu salud, checa cómo están tus finanzas y tus relaciones. Tal vez tus motivaciones y tu imperante necesidad de agradarle a los demás te está matando sin darte cuenta, porque hay una enorme juicio para contigo mismo, de ti para ti. Y veo que muchos se ríen, ¿no? De los ejemplos que estoy dando. Y eso es lo que más muestra la sombra, la risa, porque sabemos lo que hemos hecho cuando nadie nos ve. Y te pones nervioso, y empieza a surgir la emoción, pero en lugar de mostrar esa emoción, te ríes, ¿no? Sonríes, quieres seguir agradando. Ay, sí, no te dicen algo que te caga la puta madre. Y tú, ay, sí, namaste, bendecido seas. Muriéndote por dentro, haciendo más grande la sombra. Entonces, amigos, necesitamos encontrar el justo camino del medio. Permitirnos jugar entre ambos externos, permitirnos probar tanto de la luz como de la sombra, más allá del juicio, porque son complementos y estos dos lo único que hacen es mantenerme en un flujo continuo en expansión. El querer alejarme o el querer simplemente juzgar las cosas entre buenas, malas, cómodas, incómodas, correctas o incorrectas, me mantienen en una zona de confort. La zona de confort es estancamiento y todo lo que se estanca se pudre y pronto tendrá que ser reciclado. Así que cloquis tiquín, muchachos, y además se mueren de ganas de expresar su sombra. No se hagan. Ya si ustedes quieren considerar que es bueno o malo, pues ya cada quien. Carl Jung dijo, hay un baile permanente entre la luz y la sombra. Uno nunca se ilumina imaginando luces de colores. Ni aunque sea violeta la luz que estés visualizando, muchacha, uno solo se ilumina transformando la sombra. Pero para eso hay que meterla, hay que descubrirla, hay que permitirse ver, hay que saber cómo es, hay que experimentarla, hay que darle chance, dejar de negarla, hay que dejar de vivir en el extremo de la luz y permitirnos bailar permanentemente entre la luz y la sombra, como dice, o como dijo Carl Jung. Entonces, Donny Epstein nos habla de la triada del crecimiento. Tiene 3 partes la triada del crecimiento. Es el descubrimiento,
luego viene la transformación y luego viene el despertar. Es la triada del cambio. Ahora, el problema con las personas en el camino espiritual es que tienen una gran capacidad de llegar al awakening, de llegar a los estados de despertar. Dense cuenta cómo de repente vamos a meditar y ¡pum! Enseguida te conectas con la divinidad y te sales del planeta y ya estás unido con un solo ser y listo. La cosa es que eso lo volvemos una herramienta de evasión, porque tiene que haber la parte de transformación en el descubrimiento. De repente quieres ver qué es lo que hay dentro de tu sombra y descubres, pues de repente como que sí soy medio lujurioso, como que sí soy, ok, ¡pum! Me desconecto y me voy hacia el despertar, ya está, no soy nada. Cuando en realidad lo que hay que hacer es permitirnos la transformación, que la transformación solo sucede después de experimentar lo que hay. Te permites experimentar lo que hay y eso entonces te da chance de clamar por algo extraordinario, por algo superior, para dejar de estar repitiendo el pasado una y otra y otra y otra vez. Entonces, mientras ignoremos la sombra, más profundo se va a manifestar la sombra. En todos mis viajes a India, ¿okay?, no ha faltado uno de ellos en los que no hayan conflictos gruesos, hasta golpes a puños entre mujeres, ¿no? Cuando, los primeros días todos somos, sí, namaste, amado amigo, hermano, Dios, somos uno, y jugando a los buenitos. Pero mientras más jugamos a los buenitos y más queremos evitar ver la sombra, termina manifestándose. Obviamente la sombra de todos, alguien más la termina expresando. Y eso es lo cabrón. ¿Se dan cuenta de todas las tragedias que suceden en el mundo tan grandes? Es por culpa de nosotros, porque no nos atrevemos a expresar la parte que me corresponde de eso. Entonces se junta y se junta y se junta con todo lo que negamos todos los demás y termina reventando en alguien, en una masacre, en un feminicidio, en un algo. Somos responsables de eso. Por eso es tan importante poder reconocer la sombra y experimentarla, porque va a terminar expresándose. Entonces, si seguimos dividiendo las cosas entre bien, mal, cómodo, incómodo, correcto y incorrecto, más poderosas serán las máscaras y las sombras, las máscaras de la luz y las de la sombra que escondemos. Entonces, eso significa que más dormidos estaremos. Mientras más te mueves entre un solo extremo, ya sea que en la buenitez, en la búsqueda de la luz para destruir el mal, es porque estás bien dormido. Es lo que demuestra es que eres el más dormido de los dormidos. O te volteas en contra y te conviertes en el hijo de puta número 1 del mundo. También es puro dormir. No hay libertad, no hay fluir, no hay danza natural entre energías. Hay juicio. Y el juicio son pensamientos, vienen de la mente. Es el diálogo que está teniendo el ego para poder darle sentido a esta entrada y salida de pensamientos de la cual no podemos controlar absolutamente nada. Mientras más identificado estés con los juicios y con la moralidad, solo demuestra lo dormide que puedes estar. Mientras más ignoremos la sombra, más pronto se va a manifestar. Así que solamente pónganse pendientes y cuando esta sombra se manifieste, pues ríanse, ya que disfrútenlo al menos, ¿no? Van a darse cuenta cómo quiere llegar la culpa o cómo lo quieren justificar o cómo quieren culpar a lo externo de lo que está sucediendo. Conforme avanzan los días de encierro en mis viajes a India, como todos somos célibes durante
30 días, al final la energía sexual allá está en el templo, sobre todo de repente eleva Kundalini, ves como revientan por ahí, por acá, todas esas emociones en algo, convirtiéndose en algo muy hermoso. Pero a lo que me refiero es, muchos juzgamos la sexualidad como algo negativo. Muchas personas incluso hasta la demonizan, ¿no? Cuando simplemente es un extremo también de todo lo que existe y que sí es parte de la conciencia superior. Pero bueno, eso es otro tema. Entonces, cuando más mostramos una sola cara, la otra se va fortaleciendo. Todos tenemos trapitos sucios, amigos, la verdad. Todos tenemos trapitos sucios. Pero ¿quién te dijo que están sucios? Eso es lo que deberías de preguntarte. ¿Quién te dice que están sucios? ¿Quién dice qué es sucio y qué es limpio? Eso es lo único que generas. Son juicios del ego. Esos son los juicios del ego. Date chance de descubrir cómo estás lleno de juicios del ego. Estás lleno de ego. Todavía nos falta bastante para seguir avanzando. Una amiga me contaba hace poquito. ¿Qué crees, Chino? Yo, ¿qué creo? Tengo 4 novios. Tengo relación con 4 varones al mismo tiempo. O sea, no en grupo, pero uno a la vez, pero que tampoco estaría mal, pero bueno. Y yo le dije, chido, qué chido. Y ella me pregunta, ¿no está mal? Y yo dije, está mal, es una cosa de masa así medio cuadrado, que se hace a baño María y lleva pollo adentro. ¿Por qué va a estar mal? ¿Qué está bien? ¿Qué está mal? Le pregunté, ¿entre los 4 lo saben? Y me dijo, sí, sí, todos lo saben. Entonces, ¿cuál es el problema? Date como magnate. ¿Por qué vas a estar sintiendo culpa cuando todo está muy claro, cuando son acuerdos entre todos y al parecer todos están saliendo beneficiados? Por otro lado, llegó un varón a contarme más o menos lo mismo. Tengo varias relaciones al mismo tiempo con varias mujeres. Y le pregunté, ¿lo saben todas? Y me dijo, puta, ¿qué quieres? ¿Que me maten? ¿Acaso quieres que me maten? ¿Cómo se los voy a decir? Por supuesto que no se los voy a decir. Y yo, pues bueno, esa es tu decisión, eso es lo que tú quieras. Una de estas personas gestiona su sombra, gestiona lo que considera sombra, si se dan cuenta. La otra no. Independientemente, la sombra se está expresando. A eso es a lo que me refiero. La sombra se va a expresar, pero siempre podemos, en lugar de estar condenándola e ignorándola, gestionar la sombra. El problema, mis lastimados amigos, no es lo que hacen o dejan de hacer. No es eso. El problema es el juicio que le ponen a lo que hacen o dejan de hacer, o lo que hacen y dejan de hacer otras personas. Hagan lo que quieran, muchachos, lo que quieran háganlo, pero siempre háganlo con la mayor conciencia posible. Conciencia no quiere decir buenitez y luz. Conciencia quiere decir estar desde el observador, más allá de los juicios de la mente, conscientes de por qué, para qué y de dónde nace lo que quiero experimentar y expresar. Les va a dar un montón de crecimiento, va a mantener alejada a la culpa y poco a poco, de ir bailando entre los extremos, los va a llevar a encontrar ese camino de medio entre ambos. Van a poder tener el camino del Buda. ¿Y qué consiguió el Buda con el camino del medio? La iluminación, mis lastimados amigos, nos conviene a todos. Entonces pregúntate, ¿qué es lo que pasa cuando vas en contra de lo que quieres realmente hacer? Yo veo mucho como de repente, que la boda de fulanito con sotanito, estamos comprometidos a ir y, puta madre, no quiero ir, pero pues tengo que ir, porque ya quedé con fulanita y son mis amigos, se van a poner chivas y no voy, entonces voy. Y la mayoría de la gente también va por lo mismo, la verdad. ¿Qué es lo que pasa una vez te sientas a la mesa con los demás? Empieza el chismorreo.
una cantidad de chisme y de crítica a los demás, que si la comida, que si el vestido de la novia, que si eh, las damas de honor, que si el DJ, o que si que si no. Todo es un que si, puta madre, estás pendiente de todo. Oye, ya viste que llegó fulanita con sotanito. Oye, viste que no sé qué. Y todo comentándolo y criticando y chismeando desde una posición moral como si puta fueras hermana gemela de la Madre Teresa de Calcuta. Y la Madre Teresa de Calcuta debe tener una sombra más, ya me imagino, ¿no? El caso es que a la sombra le encanta la crítica y el chisme. Le encanta la crítica y el chisme. Ese chisme y lo que dicen de las demás personas tiene que ver más con ustedes y con su sombra que con las otras personas. Entonces, Chino, me estás diciendo que deje de chismear. No van a poder dejar de chismear, pero lo pueden utilizar como una oportunidad para empezar a descubrir todo el contenido que hay de su sombra, para empezar a verla y después de ahí pues empezar a integrarla, dejar de juzgarla, para hacer ese baile entre los extremos del que les estoy comentando. A mí me pasa todo el tiempo, ¿no? El Chino está en el camino espiritual y da pláticas y cursos y talleres, pero ¿sabías qué? Fuma y que bebe alcohol. Y la verdad, muchachos, es que yo, en el día, pues me tomo una cerveza con un ángel y en la noche me la tomo con un demonio. Y estamos en paz. Y no pasa nada, muchachos. Me encantaría que todos pudiéramos tener esa capacidad de poder tomar nuestras propias decisiones con toda la conciencia necesaria y poder poco a poco ir brincando el juicio. Norma Angélica dice, entonces, a chismear con conciencia. Exacto, porque no van a dejar de chismear. Al menos háganlo con conciencia, para que puedan capitalizarlo para ustedes mismos. Todo el chisme que sale y la crítica hacia los demás es lo que está guardado en la sombra, ya sea porque me da vergüenza que lo vean en mí y porque lo hago o porque quisiera hacerlo. Puede ser también un montón de envidia. Entonces, Jesús dijo, el Maestro Jesús dijo, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, pues sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera parecen bonitos, pero por dentro están llenos de huesos muertos y de toda inmundicia. Para mis amigos católicos, aquí tenemos la palabra del Maestro Jesús. Entonces vamos a dejar de hacernosla tan pesada, si hasta el Maestro Jesús lo decía. ¿Qué tanto es tantito? Y démonos cuenta que si estamos en este mundo, aunque estemos en el camino espiritual, si estamos en este mundo, somos parte del mundo. Hay que estar en el mundo, lo mundano. No podemos desengancharnos del mundo si todavía tenemos cuerpo. Encuentra el camino del medio entre tu búsqueda de la divinidad y el servicio y el vivir también, porque a las personas que hay que servirles están en la vida, no están allá arriba con la divinidad. Tú tienes que ser ese canal que une a ambos. Si estás en el mundo, mantente en el mundo. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿A qué ha llevado, por ejemplo, a la Iglesia Católica el mantenerse en el extremo del celibato? Hay que ser honestos. Todos sabemos de estas cosas que han sucedido. Ya, si las quieres juzgar como buenas o como malas, pero definitivamente el simplemente negar una parte termina haciendo que se exprese. Conocer tu sombra, lo que te va a dar es un montón de energía. El poder ver esa energía como potencial te llena inmediatamente de energía siempre que la vas descubriendo más allá del juicio, sin tratar de cambiarla o de condenarla. Y además te da un montón de creatividad. Por eso les digo que yo
tengo una sombra enorme, pero me encanta conocerla. Por eso soy artista y me dedico al arte y a escribir libros, y a inventar cosas y producir contenido. Soy bien creativo, estoy lleno de energía. ¿Por qué? Porque me encanta experimentar y descubrir mi sombra. Pero lo ideal sería de repente poder estar en el lugar más alto sin juicio y de repente estar en el lugar más podrido sin juicio. La clave sería esa, sin juicio, y poder estar de repente en uno, de repente en otro, y como les digo, poco a poco va a ir cambiando esta distancia entre una y va a ser un fluir de una danza de opuestos, de una danza de energías. Entonces, en resumen, mis lastimados amigos, checa qué es lo que más te imputa y obsérvalo tratando de encontrar qué es lo que realmente te encabrona. Checa qué es lo que más criticas y chismeas. Checa qué es lo que haces cuando nadie te ve, o cuando estás sole, o cuando es de noche. Checa tus excesos, tus vicios, ¿no? Y me refiero a hasta los que consideras como positivos, que la vigorexia, que la anorexia, que el workaholic, que todo en exceso es el problema. Es que estamos en alguno de los extremos. Todo exceso es porque estamos en alguno de los extremos. Y lo único que va a hacer es que crezca el otro de los extremos. Hay que buscar ese camino de en medio. Entonces, si empiezas a checar todo esto que te dije, esta lista de cosas para encontrar la sombra, vas a empezar a tener mucho descubrimiento. La primera parte de la triada del cambio. Descubre. Vas a tender en tratar de brincar, porque el descubrir, como todavía seguramente eres muy duro contigo y todavía tienes juicio y te juzgas a ti como el peor, no sé ni para qué chingados lo haces, pero yo también he estado ahí, de repente puedo caer en lo mismo cuando me apendejo. Deja de juzgarte, solo descubre desde el observador. Ve cómo la mente juzga y cómo vienen un montón de cosas, pero tú quédate en el descubrimiento para poder sentir qué es lo que hay ahí dentro. Ese sentir es lo que va a dar la posibilidad de la transformación. La transformación tiene que ver con reclamar algo extraordinario. Pero ¿qué es extraordinario, amigos? Extraordinario no tiene que ver con bueno, con cómodo o con correcto. Extraordinario simplemente es que se sale de lo ordinario. Entonces, si lo ordinario en ti ha sido que has negado una parte, lo extraordinario sería ya no negarlo. Si lo ordinario en ti ha sido simplemente condenar lo que hay dentro de ti y tu sombra, lo extraordinario sería ya no condenarlo. Y eso te va a dar la capacidad de entrar en awakening o en despertar e integrarte con la parte que es tu sombra, que está dentro de ti. También eres tú. Si integramos todo dentro de nosotros, vamos a empezar a entrar también en unidad. Vamos a convertirnos en ese baile entre ambos polos. Y vamos a entrar en unidad entonces con nosotros mismos. Y si entramos en unidad con nosotros mismos, vamos a entrar con los demás. Y si entramos en unidad con los demás, vamos a entrar en unidad con la naturaleza y los animales. Y si entramos en unidad con ellas, también con el mundo. Y después del mundo, por supuesto que con toda la conciencia divina. Entrar en un estado de unidad. Son puras buenas noticias. Así que, ¿qué les recomiendo, mis lastimados? Dejen de estar juzgando. No sirve de nada juzgar. Podemos seguir comentando las cosas. Pero ya les dije que hay maneras de comentar. Toda esa incomodidad y energía atorada que de repente sale, ¿no? Y
arrasa con propios y extraños, es la sombra expresándose. ¿Y por qué se expresa de esa sombra? Porque no me he permitido descubrirla, experimentarla y transformarla, y no me ha dado el despertar de que ha sido perfecta también mi sombra, que mi sombra también es perfecta y que todo en este plano es capitalizable. Así que, amigues, enganchense a la vida, por favor. Dejen de buscar, de tratar de controlar las cosas y de cómo debería de ser su vida. Dejen de estar buscando seguridad y certeza. Dejen de estar buscando que la gente los acepte y los quiera y les aplauda y se sientan amables porque muestran máscaras y porque muestran y hacen y dejan de hacer lo que las demás personas quieren. Abracen su sombra poco a poquito, bailen entre ambos polos y van a encontrar el camino de media. Neta, le van a encontrar el riquito, muchachos y muchachas y muchachas. Le van a encontrar el gustito a esto. Dejémonos ya de dividir. Vamos a empezar a entrar verdaderamente, lo que hemos dicho siempre en el camino espiritual, en unidad. Y como dice mi queridísima amiga Diana Norton, nada es pecado, muchachos. Nada es pecado. Relájense ya un chingo, por amor de Dios y de todo lo sagrado y lo no sagrado. Hasta aquí mi reporte, Joaquín. Cuéntenme, ¿hay alguna pregunta, alguna duda, un comentario, algo que quieran compartirme, algo que no haya quedado entendido, alguna pregunta que haya surgido en ustedes? Vamos a meterle a las respuestas. Yo con gusto iré tratando de compartirles mi experiencia al respecto. Vamos a ver. Gabriela Fernández, usted dice, qué guapo te ves. Muchas gracias, Gaby. Esa también es tu luz. María del Carmen, puros saludos. Buenas, buenas. Luz María Ramírez Membrillo dice, sombra es mi reflejo, tal cual hago y soy. Luz es mi ser, lo que es sin influenciar, la luz es pura. En el caso de lo que estábamos platicando, ¿no? La luz eran las máscaras, la luz es lo que le da la luz, lo que sale hacia afuera, porque estamos hablando de Carl Jung, de las teorías de Carl Jung, por eso. Carl Jung es quien habla de la luz o lo que nosotros mostramos a los demás, y sombra es todo lo que escondemos de los demás y muchas veces de nosotros mismos. Saludos a todos. Lidia Elena dice, mil gracias por compartir tu experiencia. En serio, me mostraste mi ser en tu exposición. Qué bueno, amiga. Angie Nova dice, hay que aceptar a la gente como es, porque no ofende con las palabras que usan. No, a veces sí, la gente ofende, o trata de ofender. Ya lo que tú hagas con lo que sientes en tu interior, pues es responsabilidad tuya. Lo ideal es no juzgar a las personas ni a uno mismo, porque a final de cuentas todo es tan rápido y por lo general todo sucede tanto del inconsciente que sale. Es como un happening, un estímulo, respuesta, y mi respuesta genera una respuesta porque se convierte en estímulo cuando llega al receptor, y entonces simplemente es un juego. La cosa es tomárnoslo en serio. Cuando te lo tomas en serio es cuando nos carga el payaso. Hay sus poliamorosos por aquí también. Saludes, amigues. Violeta, muy claro. Entonces, no hay preguntas, mis lastimantes. Diana Modi dice, como me dijo Diana, prefieres estar muerta antes de que los otros vean que eres una perra. There you go, es correcto. Eso
Si no nos hacemos conscientes de eso y lo transformamos, nos puede matar. Excelente explicación, nunca había visto de la sombra y la luz así, me aclaraste el panorama para servirte, y les comento, esto no es solo mío, es de muchos de mis referentes. Claro y profundo, muchas gracias, puedo percibir mi sombra de otra manera, ahora a comenzar a transitar el camino del medio, eso, entonces si estás en uno de los extremos, suelta ese extremo y poco a poco vete a buscar ese camino de en medio. Me encanta tu forma tan natural. Es un cebollazo. Me encantan los cebollazos. A mí me encantan los cebollazos. Gracias, María Elena. Felipe Guevara dice, entonces, quiere decir que debemos abrazar en aceptación a todos los que han robado, matado, violado. Me refiero a esa parte de la sociedad que está catalogada como lo negativo y lo malo. Bueno, eso dicen las religiones. En realidad, yo lo que te digo, mi queridísimo Felipe Guevara, es que lleves tu atención cada vez más hacia adentro. Todo lo que ves allá afuera es un reflejo de tu interior. Mucho de eso en tu interior lo has negado y lo has tratado de ocultar. Entonces, si de repente ves violadores, asesinos, todo lo que me has dicho es porque dentro de ti también hay uno, ¿ok? Lo has hecho, tal vez no de manera expresa, pero tal vez lo has pensado, o has sido contigo mismo, te has violado a ti mismo, te has asesinado a ti mismo, o has matado a alguien en la mente, ¿no? Todos lo hemos hecho de repente, hijo de tu chica, te quiero matar, y te imaginas cómo se destroza, choca y pasa lo peor en el mundo. Lo hemos hecho. Somos iguales, todos somos iguales. La cosa es que existen asesinos, violadores y todos ellos porque gran parte de la humanidad, de los cuales somos uno, aunque vivamos en la ilusión de la separación, seguimos siendo uno y compartimos la misma sombra, así como muchas de las mismas máscaras y la luz. Al negarla, se va juntando con la sombra de las demás personas. Imagínate que tienes un globo y en el globo vas a pintar un puntito por cada ser humano. Somos más de 7,000 millones de habitantes. El globo va a quedar como una sola mancha de tantos puntitos tan pegaditos. Así somos en este plano. Si tú empiezas a inflar el globo, imagínate que lo inflas con sombra y le metes sombra y le metes sombra y le metes sombra y empieza a crecer, a crecer, a crecer, a crecer, a crecer, el globo va a terminar explotando. ¿Por dónde va a explotar? Va a explotar por el punto más débil. Siempre explota por el punto más débil. Por eso hay asesinos, violadores y todo lo que consideramos como malo o como negativo, independientemente. Cuando uno mantiene mucho su atención dentro de sí y utiliza el exterior simplemente para regresar, como pivote para encontrar lo que hay, va a haber mucho descubrimiento. Cuando hay mucho descubrimiento, puede haber la oportunidad de encontrar la transformación. Después de haber la transformación, el despertar sucede, la iluminación. Ahí ya no vas a necesitar dejar de juzgar, ni tampoco vas a necesitar abrazar y aceptar a todos. No va a haber juicio. No va a haber separación. Ya no es tengo que aceptar al otro. El otro y yo somos uno. No existe tal cosa como la ilusión de la separación. Eso sería lo ideal que nos pasara a todos. Hoy, te recuerdo, lo que hay que hacer es juego de Juan Pirulero, ver qué hay aquí adentro, muchachos, y seguir abocándonos al servicio. ¿Por qué cuando la sombra se hace presente nos cuesta aceptarlo como algo natural? Porque deben de haber creencias sombras, ¿ok? Seguramente debe de ir en contra de lo que te han enseñado otras personas, que tienen que ver con lo moral, tienen que ver con juicios de control, con querer que seas de una manera, con satisfacer los propios deseos de los otros, ¿no?
que tienes que ser perfecta, que tienes que ser esto, que no sé qué, ¿no? En las mujeres es muy común el complejo de la puta. De repente, todos tenemos exactamente, básicamente, mismos niveles de lujuria, ¿no? Pero, digo, hombres y mujeres, pero es más difícil para las mujeres el poder expresarlo y experimentarlo porque está este complejo como creencia sombra, que a mí se me hace una reverenda tontería como cualquier otro tipo de creencias. Entonces yo creo que por eso es complicado. Es verdadero al aceptar que no pasa nada con la sombra. Entonces es cuando pasa lo extraordinario. Tomas más fuerza, te liberas y con tu transparencia de dualidad disfrutas más. Todo un casillo, un cariño, un abrazo y una mentada de madre. Bien allá, María Italia, correctísimo. Pero recordemos que a ti te la pusieron dura, ¿no? Porque estabas tan agarrada del extremo de la luz y querías ser tan, pero bonita que tu cuerpo empezó a decir, chava, tampoco eres tan bonita. No solo eres luz, también hay sombra. Y el querer negarla va a hacer que tu cuerpo se enferme. Gracias a Dios, cada día estás mucho más sana, porque estás cada día mucho más unida. La gestión de la sombra es hacerse consciente de esta y aceptarla. La gestión de la sombra es descubrir la sombra y saber qué tanto es tantito. Permitirte también expresar y experimentar la sombra. Tanto como expresas luz, como expresas sombra. Darse como magnate. Todo lo que considero como malo, incómodo o negativo, permitírmelo también en la vida. Eso es experimentar 360, no solo de este lado del espectro, ¿no? De la luz. Juan Ortiz dice, muy interesante porque no somos transparentes. Nuestra sombra oculta lo malo que tenemos y como no somos honestos es más fácil darse cuenta en otras personas, correcto. Cuando en realidad es nuestro propio reflejo o personalidad, exactamente. Entonces, démonos cuenta, compartimos la misma sombra todos. ¿Cuál es el pedo? Entonces, ¿para qué chingados la estamos escondiendo si de todas maneras todos la tienen? Ay, amigues, bueno, X. Pues muchas gracias a todos por estar el día de hoy conmigo, por prestarme el tiempo de su vida. Ya les dije, vuelvan a ver este video, compártanlo con todo el mundo. Escuchen mi podcast, se llama Caída Libre, ya sea en Spotify o en mi canal de YouTube, Carlos Cervera Cruz. Entren a mi página web, carloscervera.com y compren mis libros o mi arte. Me ayudaría un montón. Y si lo creen pertinente y pueden, entren a mi Patreon, patreon.com/Carlos Cervera Cruz, para que se conviertan en mis patrocinadores. Y cualquier cosa que necesiten, cualquier duda, déjenme en los comentarios, yo me dedicaré a contestar o mándenme un correo a yosoy@carloscervera.com y nos vemos muy pronto. Bye.